Hemos estado mirando en las últimas semanas acerca de nuestro adversario, el diablo, Satanás, el pingo, ¿verdad? Tantos nombres que le llamamos. Las palabras significan el acusador y nuestro adversario. La Biblia también lo llama un homicida, lo llama el padre de mentira. También lo reconocen como el dragón y la serpiente. Y miramos nosotros su origen, en el primer estudio que tuvimos su origen, cómo él era un ángel en el cielo, un querubín exaltado. Y qué fue lo que sucedió en su corazón y cómo cayó él. Luego lo encontramos en la serpiente, en el jardín del Edén, y vemos cómo sedució a Eva, y luego a través de Eva sedució a Adán. Vimos también cómo intentó destruir a Job, y cómo fue delante de Dios para pedir permiso para destruir a Job, y Dios le dio permiso de que le quitara todo lo que tenía, aun que perdiera su salud, pero Dios protegió a Job y no murió. Y luego lo vimos cómo tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y ustedes conocen bien esa historia en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, detalla la historia de la tentación de nuestro Señor en el desierto. Y hoy en esta mañana vamos a ver nosotros cómo Él hace guerra contra nosotros. ¿Okay? Que estamos nosotros en una guerra en contra de Él, de Satanás, y cómo lo podemos vencer. ¿Okay? Y estaremos tomando los versículos 10 al 18 del capítulo 6 de Efesios. Efesios 6, 18. Y esta semana, mientras que empecé a repasar los versos y mirar todo, encontré algo muy interesante. Y encontré que verdaderamente, porque cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, usualmente en la iglesia tomamos estos versos y de allí enseñamos, ¿verdad?, a diferentes puntos aquí de la guerra espiritual que tenemos contra Satanás. Pero encontré algo yo muy interesante, y encontré que el pensamiento del Espíritu Santo tocante guerra espiritual no comienza aquí con estos versos, sino que comienza antes. Y quiero que veamos aquí en el libro de Efesios algo que la Biblia empieza a detallar para posicionarnos, para poder defendernos y vencer a Satanás. Y quiero que vayamos un capítulo antes y comencemos del verso 17 en Efesios, al capítulo 5 y el verso 17, y luego vamos a leer y vamos a ver algo que la Biblia nos enseña, que yo creo que es muy importante y es muy fundamental para guerra espiritual, pero es algo que nosotros ignoramos. No creo que lo hacemos conscientemente, pero simplemente no creemos que es muy importante, y separamos lo que vamos a hablar ahorita de la guerra espiritual, y yo creo que están juntos. Yo creo que no se pueden separar. En los versos que vamos a leer, quiero que noten que tantas veces la Biblia usa la palabra sujetar o someter o sumisión, y luego obediencia o obedecer en los versos que vamos a ver. Y primeramente, creo que es importante para nosotros entender dónde estaba Éfeso y qué era Éfeso. Éfeso era conocido en el mundo antiguo porque tenía una de las maravillas del mundo, y ese era el templo que habían edificado los efesios a la diosa Diana, que es la misma diosa que nosotros conocemos como la diosa Artemisa. La diosa Diana es la misma. Y tenían un templo gigantesco a ella, que era una maravilla en el mundo antiguo. Y quiero explicarle algo, quiero expresarle algo. Donde quiera
que hay idolatría, hay actividad demoníaca. Donde quiera que hay idolatría, hay actividad demoníaca. Y es más, si va conmigo a 1 Corintios, así rapidito, marque ahí en Efesios, no pierde lugar, pero en 1 Corintios, capítulo 10, mire lo que dice el verso 19 y el verso 20. 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Donde quiera que haya idolatría, no importa qué tipo de idolatría sea, hay actividad demoníaca, porque detrás de la idolatría está Satanás. Entonces, en Éfeso, a pesar de que era una ciudad muy próspera, muy rica, muy avanzada, había también mucha actividad demoníaca. Y es interesante que aquí Pablo es donde relata, por medio del Espíritu Santo, nuestra guerra espiritual que tenemos. Okay? So, ese es Éfeso, y ahí es donde él enseña esto a la iglesia de Éfeso, y no solamente para ellos, sino para todas las iglesias, ¿verdad? Para nosotros, acerca de guerra espiritual. Y cuando veamos esto, vamos a ver la palabra sumisión, ¿ok? Submission. Ok, so vamos a comenzar ahí en Éfeso capítulo 5, con el verso 17, y vamos a leer hasta el verso 21, ¿ok? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué todos dicen amén? ¿Amén? Y luego dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonitos consejos, ¿verdad? Qué bonita exhortación. Y luego el verso 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ok? So, la palabra sumisión, y aquí es donde él introduce este tema de la sumisión. Y déjeme explicarle algo acerca de sumisión, porque especialmente para las mujeres, cuando leemos estos versos que dice que la mujer esté sujeta al marido, y mencionamos esa palabra, como que inmediatamente las mujeres dicen, oh, wait a minute, un momento, ¿verdad? Y esas ideas son anticuadas y no tienen ya relevancia para el día de hoy. La mujer ha sido liberada y ya no está bajo ese yugo de esclavitud de esas tradiciones antiguas. Pero yo creo que parte de la razón por la cual muchas mujeres, aún mujeres en la iglesia, creen así, es porque no entienden la palabra sujeción o estar sujetos. La idea aquí no es que el hombre es mejor que la mujer. Esa no es la idea. La idea aquí es como la idea de un ejército. No, yo nunca estuve en el ejército, pero sí sé que en el ejército hay un orden de rank, ¿verdad? De rangos, ¿ok? Y cada soldado que tiene un rango más bajo se sujeta al rango más alto, al soldado que tiene un rango más alto. No es que un soldado que tiene un rango más alto sea mejor que el otro, sino que es el orden que se ha puesto en el ejército para que haya una disciplina, un orden,
Y cuando van a guerra, no va a ser algo desorganizado, sino que van a estar organizados y van a recibir órdenes y van a obedecer órdenes porque todos están peleando hacia el mismo fin. ¿Sí me entiende? Y en la familia y en la sociedad en general, Dios establece rangos y establece orden. Y cuando leamos esto de sumisión, no quiere decir que tú te vuelves esclavo de la persona que está sobre ti, sino que lo que pasa es que tú te sujetas al orden que Dios estableció. ¿Ok? Dios lo estableció y Dios es perfecto en todo lo que hace. Dios no se equivoca. ¿Ok? Si tienes esa idea de sumisión, que tú estás obedeciendo a Dios y te estás sometiendo a lo que Dios ha ordenado, entonces vas a tener la idea correcta. ¿Ok? Pero es importante, y esto es muy importante, que la persona a quien te está sujetando también tenga entendido el orden que Dios ha establecido y no se vuelva una persona controladora, manipuladora, abusadora, porque esa no es la idea de Dios. ¿Ok? Amén. Entonces, si entendemos eso de sumisión, yo creo que vamos a estar bien. Now, nos va a mencionar el apóstol varias áreas diferentes de sumisión, y yo creo que comienza con la más importante, y eso es el matrimonio. Now, ustedes no están casados, están aquí, ustedes que están ahí, ¿verdad? Pero échenselo a la bolsa para cuando estén casados. ¿Ok? Porque un día se van a casar. ¿Ok? Comienza en los versos 22 y 24 hablando del matrimonio. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego si brinca hasta el fin del verso 33, que es el último versículo en este capítulo, la última parte dice, y la mujer respete a su marido. ¿Ok? Estas son órdenes que da el Espíritu Santo acerca de el orden matrimonial. ¿Ok? Now, no se me escandalicen las hermanas, porque yo sé que estos versos están duros en una cultura como la cual vivimos hoy. Pero luego en el verso 25 hasta el 33 comienza a hablar de las responsabilidades del esposo. Y quiero que se fije que usó 1, 2, 3 versículos para hablar acerca de la responsabilidad de la mujer en la sumisión, en el orden de Dios. Y luego fíjese qué tantos versos usa para hablar acerca de la responsabilidad de los maridos. Nomás 3 versos para hablar la responsabilidad de la mujer y luego todos los demás versos hasta el fin del capítulo hablando de la responsabilidad del hombre. ¿Ok? Ahí nomás con eso nos debe decir algo, ¿verdad? ¿Ok? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Ok? Fíjese que tantos versos hay acerca de la responsabilidad entre el matrimonio. ¿Ok? Dios puso al marido
arriba y luego la mujer abajo, en su orden. ¿Ok? Ok. Ok. Pero quiero que se fije que aunque comienza con la mujer y primero le dice a la mujer cuál es su posición en el hogar, luego, si estás leyendo tu Biblia y estás leyendo esto y lees primero esos 3 versículos, el hombre va a decir, amén. Amén. Yo mando, yo soy el mero mero. Y la Biblia dice que te me sujetes y que me obedezcas. Pero luego dice el Señor, hombre, estas son tus responsabilidades y así la vas a tratar. Y dice cómo la cuide. Y cuando dice que la mujer es un vaso más frágil, cuando oímos esa expresión, que la Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil, no quiere decir que es más débil. La idea aquí es que como en la casa, yo no sé qué tantos de ustedes tienen a lo mejor un vaso o un cántaro que es muy especial para usted, que vale mucho dinero. Esa es la idea, es un vaso de mayor valor. Eso cambia toda la escena, porque eso quiere decir que la mujer es muy clave en la familia y que el hombre debe cuidarla y protegerla porque es de mucho valor, y si esa mujer se quiebra, va a ser una pérdida grande. Me platicaron a mí porque hace años yo estaba en Nicaragua y estábamos ministrando una conferencia de pastores y yo había comenzado en mi primera sesión a relatar algo que el Señor me había dado, y cuando iba a dar mi segunda sesión, el Señor me dijo, no quiero que regreses otra vez a lo mismo, quiero que hables de esto. Y hablé de esto a los pastores y como el Espíritu Santo me lo dio, y pasaron hombres llorando al altar, pastores, llorando al altar porque estaban maltratando a sus esposas. Y uno de los hermanos me relató una historia y dijo que en África había una conferencia también de pastores. Y si usted conoce a los africanos, usted va a entender esto. Y dicen que el pastor que se subió a la plataforma dijo, hermanos, les voy a enseñar algo que para mí es muy especial. Voy a pedir que traigan un vaso y quiero que ustedes lo vean porque para mí tiene mucho valor. Este vaso vale miles y miles y miles de dólares. Y mientras que el hermano venía con el vaso, se tropezó y se cayó y el vaso se quebró en 1000 pedazos. Se quebró esa base que traía, se quebró. Y los pastores africanos dijeron, oh, what have you done? Oh, that is so dumb. Y comenzaron a atacarlo todos ellos, de verdad. Mira, quebraste el vaso. Pero era todo, lo había planeado así el pastor. Dijo, así como ustedes se enojaron con él porque rompió el vaso de gran valor, Dios se disgusta con ustedes cuando maltratan a sus esposas. Eso entonces, cuando Dios comete un rango de sumisión, le da mucha responsabilidad al hombre. Le dice, tienes que amar a tu esposa, pero tienes que amarla como Cristo amó la iglesia. No, ¿qué tanto de ustedes creen que Cristo les ama? ¿Qué tanto les ama? ¿Qué tanto? ¿Así? ¿Así? Les voy a decir qué tanto les ama. Así, clavado en la cruz. Dio su vida por la iglesia. Y entonces le dice a la mujer, te sujetas, pero mira, esta es la responsabilidad de tu marido. ¿Ok? Y ahí establece esa orden en el matrimonio. Y vamos a dejar eso ahí por hoy. Cuando hablamos más del matrimonio, hablamos más de eso. Pero entendió esos versos, ¿verdad? Luego habla acerca de sumisión en la familia. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, versos 1 al 3.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No, mire lo que dice acerca de esta sumisión, que los hijos estén sujetos a sus padres. Está así, mire, está el esposo, la esposa, los hijos. ¿Entiende eso? ¿Ok? Nosotros lo tenemos muy contrapiado hoy, pero este es el orden que Dios pone. Lo primero que dice es que dice obedecer en el Señor. Eso quiere decir porque eres cristiano. Si eres hijo y dices que eres cristiano, entonces obedece a tus padres. No es natural que un hijo diga que es cristiano y no obedezca a sus padres. No importa que tantas lenguas hable, no importa que tan alto salte, no importa si brilla cuando está oscuro. Los hijos, si son cristianos, y aun si no son cristianos, pero más si son cristianos, deben de obedecer a sus padres. Lo segundo que dice es que es justo. Esto es correcto. Si quieres ver algo muy abnormal en la sociedad, es cuando los hijos no obedecen a sus padres. Eso no es normal. Es justo que los hijos obedezcan a sus padres por muchas razones. Primero porque Dios lo ha dicho. Pero yo recuerdo también cuando yo era niño y cuando llegué a ser joven, yo miraba a mi papá que se levantaba temprano en la madrugada y se iba a trabajar, llegaba cansado y al meterse el sol, todo sucio de sus vestimentos, para poner comida en la mesa y para poder vestirnos. Esto es justo, dice aquí. Y luego nos dice que este es un mandamiento de parte de Dios. ¿Ok? Esto no está abierto a tu opinión. Mire, nosotros tenemos muchos problemas porque nosotros entramos a la iglesia con una mentalidad democrática y estamos entrando a un reino. Y en este país votamos por lo que nos gusta y votamos por quien nos gusta. Decimos, yo tengo el poder, yo tengo el voto, yo escojo. En el reino de Dios no es así. Tú no escoges nada. Tú y yo no mandamos nada. El que manda aquí es el rey, es Dios. Y nos dice aquí que es un mandamiento de Dios, que los hijos obedezcan a sus padres. Y luego nos dice también que te va a traer bendición si obedeces a tus padres. Que te va a traer bendición. Pero luego también nos pone esto para los padres. Y en el verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El verso 4. Eso nos está diciendo que no los provoquemos, que no los hagamos enojar. ¿Okay? ¿Cómo puede ser un padre enojar a su hijo? Pues acuérdate cuando eras hijo y que te enojaba de tu papá. Hacía promesas que no cumplía. Te llamaba nombres enfrente de la gente. Y cuando tú querías hablar, no te ponía atención. No tenía tiempo para escucharte a ti. Y a veces había cosas que eran importantes para ti y tú querías hablarlas y tu papá nunca estaba ahí para escucharte. Siempre estaba muy ocupado en otras cosas. Yo no sé, puede haber otras cosas que te provocaban a ira, que tu padre te decía. Yo les he dicho a veces que mi papá era muy buen hombre, pero mi papá tenía una falta que era grande, y es que mi papá cuando se enojaba no se medía en lo que decía. Mi papá nos llamaba nombres y nos ofendía enfrente de el uno del otro, enfrente de mis hermanos, enfrente de mis hermanas. Mi papá no se controlaba la boca, no podía controlar su ira. Y a mí me dijo cosas que me dañaron bastante.
Y yo le tenía un rencor a mi padre porque lo miraba cómo maltrataba a mi mamá y lo miraba cómo nos maltrataba a nosotros cuando se enojaba. Cuando no estaba enojado, era muy linda persona mi padre, pero teníamos todos miedo cuando él se enojaba. Y yo crecí con ese resentimiento en contra de mi papá, con ese coraje en contra de él, porque lo miraba más que nada para mí cómo maltrataba a mi mamá. Me acuerdo que una vez la hicieron enojar tanto a mi mamá, la ofendieron tanto mi papá y mi hermano mayor, que mi mamá se desmayó. Estábamos en el norte, nosotros éramos emigrantes, no como estos que están cruzando en chorros por la frontera ilegal. No, nosotros trabajábamos en las pizcas, emigrábamos para los estados del norte, Michigan, Indiana, Ohio, y cultivaban el tomate, el pepino, esas cosas. Y estábamos en una de esas comunidades donde nos movíamos 2 semanas, estábamos en un lugar, 2 semanas en otro lugar, y andábamos siempre viajando, ¿verdad? Yo era un niño, estaba como, más grandecillo que Steve, como a la edad de Alía, y me acuerdo que mi papá y mi mamá, mi papá y mi hermano empezaron a atacar a mi mamá, no me acuerdo ni por qué, no sé por qué, y la hicieron enojar tanto que mi mamá comenzó a llorar y se desmayó. Y después andaban corriendo, buscando el alcohol para echarle alcohol a mi mamá para volverla en sí. Yo los quería agarrar a golpes por lo que le habían hecho a mi mamá. Y entonces aquí pone esta responsabilidad sobre los padres. Sí, los hijos se van a sujetar a ti, pero no para que los maltrates. Y luego nos dice que los debemos de criar. Nos dice aquí, ¿verdad? Que los criemos. Y eso para mí, cuando yo estaba estudiando esto, cuando crías un niño, es que tú vas entendiendo cuando va creciendo y los empiezas a tratar diferente cuando van creciendo. Hace como 2 años, 3 años me pidieron que se hacía una quinceañera, y era de una familia que asistía aquí a la iglesia hace muchos años, y yo fui a la ciudad donde ellos viven para hacer la quinceañera, y hicimos la quinceañera y todo, y se hizo en la noche, se hizo la ceremonia, no la ceremonia sino el baile y todo eso, pero el siguiente día fuimos a visitar a la familia, y me acuerdo que la mamá llamó a la jovencita ya de 15 años y dijo: esta es mi chiquita. Mi chiquita no la voy a dejar que haga nada de trabajo en la casa porque es mi baby, porque es mi chiquita. Y yo dije, ya es una mujer joven, ya debe tener responsabilidades, no la puedes tratar como una niña, ya no es una niña. Y debemos nosotros de discernir cuando nuestros hijos van creciendo y cómo tratarlos como van creciendo. Estábamos nosotros en Israel, íbamos un grupo, y me acuerdo que iba una señora de Austin y su hija la señora vivía en El Paso, la hija de ella vivía en Austin, y se unieron con el grupo, nos fuimos para Israel y salimos de la sinagoga en Jerusalén, una sinagoga, y salimos de la sinagoga y el guía nos empezó a hablar acerca del bat mitzvah y el bar mitzvah. Y eso sucede, a ver si me acuerdo bien, el bat mitzvah es el de las niñas, ¿verdad? Y es cuando cumplen 12 años. Hay una ceremonia que se hace cuando la niña cumple 12 años. El bar mitzvah es cuando el niño cumple 13 años. Y se hace una ceremonia. Y cuando el niño cumple 13 años, por primera vez lo dejan leer la ley en la sinagoga, lo dejan leer y lo cuentan ya con los hombres. Y lo dejan cantar, si tiene buena voz, ¿okay? Lo dejan cantar una alabanza en la sinagoga. Y la idea aquí es que ya no es niño, ahora es un joven hombre, y el padre toma la responsabilidad de empezar a prepararlo para ser hombre. Y es viceversa cuando es la niña cumple 12 años, porque ya a los 12 años empiezan a ver las señales de mujer en ella. Entonces cuando cumple 12 años le hacen una ceremonia y la mamá la toma y la empieza a preparar para ser mujer. Ya la trata diferente, se le dan diferentes responsabilidades. Y nosotros a veces
erramos en la crianza de nuestros hijos. Queremos criar a nuestros hijos como si todavía fueran niños. Y luego, ¿verdad? Nos dice aquí, que los criemos y con disciplina y amonestación del Señor. Y la idea aquí es entrenarlos, es entrenar a nuestros hijos. Okay. Y cuando hablamos de esto, educar, pero educar con ejemplo. Okay. Educar con ejemplo. O sea, hijo, mírame a mí como yo me porto y tú haz lo mismo. Y yo me acuerdo algo que sucedió conmigo tocante a esto. Íbamos Jesse y yo en el carro y lo llevaba a la escuela, y yo tenía un pago que se me había vencido y no lo había dado. Y mientras que íbamos temprano, timbró mi teléfono, íbamos en el mueble, timbró el teléfono y lo contesté yo. Y me dijo el señor, señor Aranda, le estoy llamando porque se venció el pago y queríamos saber cuándo lo va a pagar. Y le dije yo, ese día yo lo iba a echar, incluso ya lo traía en el sobre. Yo lo iba a echar ya al correo, iba a mandar el pago. Y le dije, ya lo mandé. Dijo, ¿ya lo mandó? Le dije, sí, ya lo mandé. Dijo, muchas gracias, disculpe que lo molesté. Y dije, no hay problema. Y colgué el teléfono y Jesse me estaba mirando. Y me dice, Jesse, you lied. Dijo, echaste mentiras. Dad, you lied. Y le dije, mijo, aquí lo traigo, lo voy a echar. No, but you lied. Y tú nos has enseñado a nosotros a no echar mentiras y tú echaste mentiras. Y le dije, mijo, tienes razón, eché mentiras. Le llamé al hombre para atrás y le dije, Señor, discúlpeme, le eché mentiras. Le dije, hoy voy a mandar el pago y ya lo traigo en el sobre, pero no lo he mandado todavía y yo le mentí. Me dijo, it's okay. Pero es enseñarlos con ejemplo. Enseñarles con ejemplo. Y luego habla disciplina, y eso es algo que no nos gusta. Now, yo tengo 2 niñas, Dios me bendijo con 2 niñas, Isabel y Noemí, y 2 niños, Esteban y Jesús. Y los quiero los 4. Pero yo no batallaba para disciplinar mis 2 niños, Esteban y Jesús. Los 2 son hombres, macho men, they can take it. Pero cuando tenía que disciplinar a las niñas, oh man, eso era duro. A mí tomas una niña de 4 años, 3 años y te está mirando con esos ojos y tú sabes que hizo algo mal, la tienes que disciplinar y a mí te quiebra el corazón. Y cuando yo sabía que mis hijas habían hecho algo mal, porque mis hijas eran tremendillas cuando estaban chiquillas. Yo sé que ustedes creen que eran angelitas y volaban en el aire. No, eran tremendillas. A veces cuando no querían ir a la escuela, ¿sabe qué hacían? Teníamos space heaters en la casa. Los calentadores, ¿se acuerdan? Calentadores así. Iban y se ponían enfrente del calentador y luego venían y nos decían, no me siento bien, papi. Y la tocaba uno. Decía, está caliente, esta niña trae calentura. Y decía, no, Nina, hoy no van a ir. Y era una mentira. Y estaban tremendas. Y Isabel, cuando la iba a disciplinar a ella, Isabel comenzaba a llorar. Pero Noemí era otra historia. A Noemí una vez le pegué, le hice unas nalgadas y me miró en la cara y me dijo, no me dolió. Dije, oh, man, esta niña. Pero disciplina es muy importante en el hogar. Porque disciplina enseña que si haces algo mal te vienen consecuencias. Y te enfrena para no hacer algo mal. Cuando no hay disciplina en el hogar, entonces va a haber problemas. La Biblia dice que el padre que no castiga a su hijo, no lo ama. La excusa que nosotros ponemos es que los quiero tanto, pastor, no les puedo pegar, los quiero tanto. No, la Biblia dice lo opuesto, dice que si no los disciplinas, no los amas. Y es más, la Biblia dice que nosotros no menospreciemos la disciplina del Señor, porque a quien el Señor recibe como hijo, lo disciplina.
So habla de esta responsabilidad de los padres, ¿ok? Y luego cuando habla aquí, y en inglés me gusta mucho más el texto, porque aquí como que se pierde un poquito el significado, pero es la amonestación. ¿Sí sabe lo que es una amonestación? Una regañada. ¿Qué tanto lo regañaron? De perdido una vez. ¿Qué tanto lo regañaban todos los días? 3 veces al día. No levante la mano ya. Okay. All right. Pero regañar a los niños, sentarte y platicar con ellos y hablarles y decirles, mira, esto está mal. Sí, los hijos se sujetan a los padres, los obedecen, esto es lo que Dios manda, esto es lo que Dios ordena, pero el padre tiene esta responsabilidad. Tiene esta responsabilidad. Su misión en el matrimonio, su misión en el hogar, y luego habla de algo que nosotros quizás nunca pensaríamos, pero habla de su misión en el trabajo. Y en el verso 5, mire lo que dice en el verso 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ya no tenemos esclavitud nosotros. En este tiempo había esclavos, y había esclavos que eran cristianos, y Pablo les dice, hey, obedezcan a sus amos. Obedézcanlos. Y obedézcanlos como obedecen al Señor. Háganlo, la idea aquí, eres cristiano, pórtate como cristiano en el trabajo. Yo conocí un joven, aquí de la iglesia, había venido a Cristo, se entregó a Cristo aquí en la iglesia, y trabajaba para un señor que tenía un negocio, y el señor también era cristiano, también venía aquí a la iglesia, y el señor lo ocupó para que trabajaba, y lo ponía a hacer algo, y luego lo encontraba dormido. Lo encontraba acostado allá, y venía a la iglesia y cantaba aquí en la iglesia y hablaba en lenguas en la iglesia y había todo, pero estaba tomando ventaja. Porque el dueño del negocio no lo quería despedir porque pues era cristiano, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver que un cristiano corra a otro cristiano? Pero aquí la Biblia pone instrucciones. Y en este tipo de sumisión, hey, haz buen trabajo, tienes tu trabajo, haz lo mejor que puedas. Haz lo mejor que puedas. No te robes las plumas. Me acuerdo que salimos del hotel en Jerusalén, en un viaje que teníamos, 1997, y estábamos, ya íbamos a dejar ese hotel, nos íbamos a ir a otro hotel, ya a otra ciudad, y dice el guía, por favor, si se trajo una toalla, por favor, regrésela. Y dijo y luego empezó él a jugar y dice, los aleros, los platos, los cuchillos, porque, pero hay gente que va al trabajo y no se porta como cristiano en el trabajo. Y luego después, cuando van a ocupar a alguien más, y si la persona dice que es cristiano, dice, oh, no, no, that's it, crúcenlo de la línea. No estés en tu teléfono si debes estar trabajando. Haz el trabajo bien, llega a tiempo, y cuando llegas tarde di la verdad porque llegaste tarde. Si te quedaste dormido, di que te quedaste dormido, no digas que se enfermó tu abuela. Mi papá trabajaba para un hombre que el hombre una vez les dijo, algunos de ustedes yo creo tienen 10 o 15 abuelas porque ya se les murieron todas. Sí. Y haz el mejor trabajo que puedas. Cuando estés trabajando, recuerda que Dios te está mirando. Dios te está mirando.
Y pero no solamente Dios, recuerda que los que no son cristianos también te están mirando. Y lo último que quieres hacer es dar mal testimonio. Yo he trabajado con cristianos, yo entré a trabajar en un lugar y lo que entras, uno como cristiano, cuando entras a trabajar en un lugar, cuando tienes oportunidad, testificas, hablas de Cristo y le hablas a la gente de Cristo y uno les hablas yo le estaba testificando a esta persona y le estaba testificando de Cristo. Lo que yo no sabía es que esta persona me estaba observando. Y yo no sabía, me estaba observando. Y un día esta persona me dijo, oiga, don Steve. Le dije, sí, dígame. Dijo, usted es cristiano. Dijo, este señor también dice que es cristiano, pero usted y él actúan muy diferentes. Yo sí le creo a usted que es cristiano, a él no le creo. Y acuérdate, el mundo te está mirando. Y luego, si tienes un dueño del negocio que es cristiano, no tomes ventaja nomás porque eres cristiano. Sé el mejor empleado. Y aquí es lo que el apóstol le está diciendo. Si tú crees que esto es pesado, lo que yo te estoy diciendo, le está diciendo a un esclavo. Tú no eres un esclavo. Tú eres un empleado. A ti te están pagando por lo que haces. A un esclavo no le pagaban. Y de todos modos Pablo le está diciendo, sean los mejores esclavos que pueden. Y ese tipo de sumisión, me están mirando un poco raro, pero luego quiero que vean el verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En otras palabras, no los maltrates. No los maltrates. No tomes ventaja de ellos. No los trates mal. Si tú eres cristiano, trátalos como tus hermanos en Cristo. Acuérdate que Dios no hace acepción de personas. Y aquí la idea es, tú también tienes un jefe que está en el cielo. ¿Ok? Pone esta orden de sumisión. ¿Ok? Esto ya nos enseña en la iglesia. En la iglesia cada quien hace como quiere. No hay sumisión, no hay respeto. A veces aún entre familias cristianas los hijos no obedecen a los padres. No se sujetan a ellos. No los tratan con respeto, no los tratan con honor. Y contestan. Yo no sabía qué tanto le duele a un padre cuando un hijo, ¿cómo usamos la palabra nosotros en español? Le rezonga, le responde mal. Say, hey son, come here. Ahorita. No, man. You move. Es tu papá. Es tu mamá que te está hablando. I'll do it later. No, you'll do it now. Y hasta que yo fui papá, y cuando mis hijos me respondían mal a mí, se me subía lo rojo hasta la cabeza y sentía que me salía humo por las orejas. Y decía, come here, come here. Mis hijos están aquí, ellos saben que los amo, nunca dejé de amarlos. Pero les decía, a mí no me hablas así. Yo soy tu papá. Y les daba disciplina. Porque ¿sabes qué? Si me responden a mí así, un día le van a responder a un policía y el policía no lo va a tratar con misericordia. Va a decir, sir, get out of the car.
I don't want to. Va a abrir la puerta y te va a sacar y luego después vas a estar en la televisión que la policía te abusó. Es mi opinión solamente, pero te debería haber dado una tranquiza. Porque son gente de autoridad, los respetas. Y eso establece el Espíritu de Dios, antes de que habla de guerra espiritual, establece su misión. ¿Por qué? Porque Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si no estás sometido a Dios, no vas a poder resistir al diablo y no va a huir de ti, porque tú y el diablo son hermanos. Porque el diablo es un rebelde. Esto fue lo que lo sacó del cielo, no se sometió a Dios. ¿Y cómo vas tú, un rebelde, reprender a otro rebelde? Por eso creo yo que antes de hablar de guerra espiritual, el Espíritu Santo habla acerca de sumisión, porque es clave, es fundamental. No puedes reprender a Satanás si tú te estás portando igual que él. Now, Dios es tan sabio que cuando habla acerca de la sumisión, habla también las responsabilidades de la persona a quien te está sometiendo. Porque hay gente que es abusiva. Y Dios no te está diciendo que te dejes maltratar. Eso no es lo que Él está diciendo. Él no está diciendo que te dejes maltratar. Él lo que está diciendo, este es el orden que yo puse. ¿Okay? Ese es el orden que yo establecí. En el hogar está el esposo, la esposa, los hijos. ¿Okay? En el trabajo está tu mayordomo. Y yo creo que Dios nos bendice cuando nos sometemos a eso. Y yo creo que nos da autoridad. Nos da autoridad espiritual. Si nosotros en esta nación vemos una iglesia sin poder, es porque vemos una iglesia que está en desobediencia. Estas cosas ya no se hablan en la iglesia, pero alguien dirá, bueno, pastor, pero yo tengo un esposo que no es cristiano. Yo entiendo que hay cosas que tu esposo te va a pedir que hagas que no las vas a poder hacer y no debes de hacerlas, porque violan tus convicciones como una mujer cristiana. Por ejemplo, si, ¿verdad? Voy a usarlo así, si yo tengo un mayordomo que me dice, Esteban, aquí están $20, ve, cómprame un 6 de cerveza a la tienda. Yo le voy a decir, no puedo. Oh, pero yo soy tu mayordomo. No puedo, yo soy cristiano y yo no voy a entrar a una licorería a comprar licor. O sea que esta no es una licencia para dejarnos que nos maltraten, sino que esto es en lo cuanto sea posible. Sujetémonos a lo que Dios dice. Y yo creo que en este orden Dios bendice. Si tienes un esposo que no es cristiano, te pide que le hagas de comer, hazle de comer. Pide que le planches una camisa, plánchale una camisa. Te pide que le beses los pies, no se los beses. Es nomás mi esposa. Si yo le digo a mi esposa, mi amor, bésame los pies, me va a besar la cabeza con un sartén. ¿Ok? Pero ¿entendieron lo que está hablando la Biblia? ¿Entendieron?
Ok, ya cuando establece eso, cuando el apóstol establece eso, este orden en la iglesia, entonces dice, ahora sí vamos a hacer guerra contra el diablo. Ahora sí, vamos a hacer guerra contra él.